Señor presidente, decir que como nunca en la historia de nuestro país, Pemex ha recibido un apoyo sin precedentes por parte del Gobierno de la República que usted encabeza y que han quedado de manifiesto con la reducción del derecho de utilidad compartida que pasó del 65% al inicio de esta administración al 40% en este año, y con las aportaciones para el pago de amortizaciones de deuda de Pemex durante todo el 2021 y el primer trimestre del 2022. Estos apoyos, entre otros, están fortaleciendo la viabilidad financiera de Petróleos Mexicanos, a diferencia de gobiernos anteriores que de forma irresponsable buscaban la extinción de esta gran empresa pública del Estado. Usted, presidente, con estas acciones está garantizando que Pemex siga siendo la palanca de desarrollo de la nación por muchos años más. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy es un día propicio para reafirmar nuestro compromiso de rescatar la industria petrolera del abandono y la corrupción que estuvo a punto de destruirla durante el periodo neoliberal, con una irresponsabilidad bárbara. Desde los años 80 del siglo pasado se optó por extraer petróleo de manera irracional. Se sobreexplotaron yacimientos como Cantarell. Se dejaron de construir refinerías y se dejó sin mantenimiento a las existentes. Se desmanteló por completo la industria petroquímica y como resultado de esta deliberada acción destructiva nos convertimos en importadores de gasolinas, diésel, gas y otros derivados del petróleo. Esta saña se explica por la enfermiza corrupción que prevalecía y también por el odio dogmático del conservadurismo hacia el sector público, hacia la propiedad, que es de todas y todos. Afortunadamente, aunque avanzó la privatización y el despojo con la llegada de nuestro gobierno, estamos poniendo un alto al saqueo y levantando con los trabajadores y técnicos de Pemex la importante industria petrolera nacional. Entre los logros obtenidos en poco más de 3 años, destaco los siguientes. Como aquí lo expresó Octavio Romero, director de Pemex, luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, ahora ya estamos aumentando la extracción de petróleo.
Desde que llegamos al gobierno, hemos incrementado nuestra capacidad de refinación, como también aquí se informó. Las importaciones de combustibles han disminuido en un 45% en 3 años. Esto ha sido posible porque se han rehabilitado las 6 refinerías. Se compró la refinería Deer Park de Texas. En julio de este año estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Y con la terminación de la coquizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbocinas. A pesar de la pandemia, de la crisis económica que provocó y de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado inestabilidad en el mercado de los energéticos y aumentos del petróleo y del gas, nosotros estamos saliendo adelante. Y en México no han subido las tarifas eléctricas, ni los precios de las gasolinas, el diésel, el gas, y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados, de los más pobres de nuestro país. Amigas y amigos, siempre he admirado a 3 presidentes de México: Benito Juárez, Francisco I. Madero y al general Lázaro Cárdenas del Río. El primero, Benito Juárez, encarna el patriotismo. El segundo, la democracia. Y el tercero, el general Cárdenas, la justicia. El general Cárdenas no se equivocó al nacionalizar el petróleo para convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo y no permitir que intereses particulares, nacionales o extranjeros, se apoderen de lo que es del pueblo, de lo que es de la nación. El 84 aniversario de aquella gesta histórica no solo nos encuentra y debemos de sentirnos orgullosos en pleno rescate de nuestra industria petrolera, sino también en una lucha por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y a precios justos, a salvo de circunstancias terribles como las que se han presentado en Texas y las que se viven en España como consecuencia de las privatizaciones salvajes de la industria eléctrica. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente Cárdenas para llevar la electricidad a los hogares de los más pobres, esos hogares que a las empresas privadas no les interesaba atender porque consideraban que no era negocio y que se verían
incapacitados para pagar el recibo de la luz si la nación no recobra el control del sistema eléctrico nacional. Sigamos rescatando la industria eléctrica y la industria petrolera. En cuanto a la industria petrolera, no permitamos nunca más la corrupción en Pemex. Limpiemos por completo, terminemos de limpiar la corrupción en Pemex. Lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad. No le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en administración honesta de los bienes del pueblo, de los bienes de la nación. Cuidemos el medio ambiente. Extraigamos del subsuelo solo el petróleo que necesitamos para abastecer el mercado interno. No sigamos vendiendo petróleo crudo y comprando combustibles en el extranjero. Refinemos toda nuestra materia prima. Evitemos la quema del gas y cuidemos estos recursos no renovables que serán la herencia que entreguemos a las futuras generaciones de mexicanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que viva la expropiación petrolera, que viva el general Lázaro Cárdenas del Río. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!